¿Cuántos creen que Dios va a hablar al corazón de cada uno de nosotros? Cierre sus ojitos ahí donde está, por favor, y dígale: Señor, habla a lo más profundo de mi corazón. Quiero que me enseñes cuál es el diseño, Señor, de tu corazón para esta mañana. Quiero salir de este lugar, Señor, habiendo escuchado tu voz, sabiendo, Señor, que tienes algo preparado. Hoy comienza un nuevo mes, el último mes del año, y quiero, Señor, que todo aquello que me hace falta por aprender, por recibir, Señor, la revelación que aún necesito, Señor, tener para vivir como a ti te agrada, la podamos recibir a partir, Señor, de este día precioso. Te exaltamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos tienen su Biblia abierta en Jeremías 17:7? Dice la palabra del Señor, voy a leer a favor de ustedes: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán siempre verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Amén. Cuando el pastor estaba hablándonos acerca del discipulado y empezó a hablar sobre el árbol, yo le decía a la pastora que no siga hablando porque me va a quitar la mitad de la predicación. Porque justamente, y en el marco de este último ayuno del año, y teniendo en cuenta que hoy es la graduación de nuestros estudiantes del discipulado, llama mucho mi atención desde que he tenido la oportunidad de estar en esta casa Diseños de Vida, cómo la palabra de Dios, de una u otra manera, muestra al ser humano como un árbol. Diga conmigo, árbol. Y representa la vida del ser humano como un árbol que tiene dos escenarios. Un escenario, cuando usted ve un árbol, ¿sí?, a la simple vista, si no ha visto un árbol, cuando salga y se encuentra con uno de frente, pero a simple vista usted lo que ve, ¿cierto?, es lo que está en el exterior. ¿Qué está en el exterior? El tallo, ¿cierto?, las ramas, el follaje, si tiene fruto, el fruto. Pero hay algo que no vemos. ¿Qué es? Las raíces. Ahora, ¿qué es lo que fortalece y lo que hace que realmente un árbol crezca fuerte y vigoroso? ¿Lo que vemos o lo que no vemos? Lo que no vemos. Ahora, ¿no?, también tiene dos escenarios. El escenario público, pero también está el escenario privado. Ahora, usted en el público puede inventarse o puede aparentar tener una espiritualidad sana, pero si en su privado, si en su intimidad con Dios, ¿cierto?, si en ese escenario que nadie ve, usted no tiene una relación sólida con Dios, adivine qué va a pasar. Que cuando vengan las dificultades, que cuando vengan las pruebas, que cuando vengan los desafíos, pues usted se va a secar. Y mire lo que decía la palabra del Señor en el libro de Jeremías. En ningún momento Dios está planteándonos un escenario perfecto. Es más, cuando Él pone el ejemplo del árbol, dice: van a haber tiempos de sequía. Diga conmigo, van a haber tiempos de sequía. Mira el que tiene a su lado, dígale: vamos a pasar por sequía. Pero, ¿qué es lo bonito? ¿Cuál es la esperanza? Que el hombre que confía en el Señor, diga conmigo, confianza. Otra vez diga conmigo, confianza. El hombre que confía en el Señor, ¿sí?, y cuya confianza es el Señor, porque yo cuando empecé a estudiar este texto me confrontaba mucho esos dos escenarios. Yo pensaba que él estaba hablando de lo mismo, pero cuando nosotros leemos este texto es similar a cuando nosotros decimos que creemos en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Entonces, yo puedo decir de tierra hacia arriba, es decir, en mi público, yo puedo decirle a todos ustedes que yo creo en Dios. Es más, usted puede salir allá afuera y encontrarse personas de otros credos, de otras religiones, de otras denominaciones, y ellos coincidirán en algo: ellos creen en Dios. Pero de tierra hacia abajo, es decir, aquello que nos sustenta realmente, nos conlleva a otra responsabilidad, que es creerle a Dios. Diga conmigo, creerle a Dios. Entonces, una cosa diferente es creer en Dios
Y otra cosa muy distinta es creerle a Dios. Una cosa distinta es confiar en el Señor, y otra cosa distinta es que nuestra confianza sea el Señor. Amén. Yo puedo decir: Señor, yo creo en ti. Pero si Dios me dice: actúa de X o Y manera, toma esta decisión, da este salto, ahí es donde muchos de nosotros que no tenemos una relación profunda, íntima con nuestro Padre Celestial, no damos el salto. Amén. Entonces, más allá de creer en Dios, ¿cierto? Es creerle a Dios. Más allá de confiar en Dios, es que nuestra confianza sea el Señor. Amén. Es decir, tú no dependes del ambiente, tú no dependes de la política, tú no dependes de la economía, tú no dependes de los indicadores económicos, del precio del dólar, de si subió o bajó. Usted depende del Señor. Y el Señor dice en su palabra que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que nuestra confianza está firme. ¿Qué pasa con una persona cuya confianza es el Señor? Dice que sus raíces se extienden hacia las corrientes ¿de qué? ¿De qué? De las aguas. Bíblicamente, ¿a quién tipifica el agua? ¿A quién? ¿Cuál fue el único elemento, iglesia, que no fue creado? Mire que la palabra del Señor dice que en el principio, ¿qué pasó? Génesis 1:1, ¿se acuerdan? No, yo sí me acuerdo, hermano, no se rían. En el principio creó Dios ¿qué? El agua. En el principio creó Dios y el Espíritu de Dios. ¿En qué momento se creó el agua? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en muchas ocasiones el concepto del agua hace referencia precisamente al Espíritu Santo. Ezequiel 37, el bautismo de Jesús. Hay una cantidad de referencias bíblicas que, si usted hace un ejercicio exhaustivo de búsqueda y de análisis de la palabra de Dios, se va a dar cuenta que el agua tipifica mucho el Espíritu Santo. Ahora, en ese orden de ideas, la persona cuya confianza es el Señor es aquella persona que en su intimidad ha decidido establecer una ruta de conexión íntima con el Espíritu Santo. Ha decidido convertir al Espíritu Santo en su mejor amigo. Ha decidido convertir al Espíritu Santo en su sostén, en su fuerza, en su fortaleza. Amén. ¿Y qué pasa con aquellos que han decidido establecer al Espíritu Santo como su mejor amigo, como su consejero, como su guía? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Que nunca van a pasar por procesos? ¿Que nunca van a venir pruebas? ¿Que nunca van a pasar por adversidad? Claro que sí. Pero promete que aunque vengan los tiempos de sequía, dice: no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán siempre verdes. En año de sequía no se angustiará, y lo mejor de todo, no dejará de dar fruto. Amén. Amén. Entonces, el verdadero desafío, mis hermanos, para nosotros es que Dios nos llamó a ser árboles. Diga conmigo, árboles. Pero el problema es que nos estamos quedando en bonsáis. ¿Han visto los bonsái? ¿Han visto los bonsái? ¿Cómo así, pastor? No entiendo. Sí, Dios te ha diseñado en el diseño de vida, en el plan que Él diseñó para ti, en el tiempo que Él gastó en diseñar tu vida. Él soñó cosas increíbles y maravillosas para cada uno de nosotros, pero muchos de nosotros, por no profundizar, por no intimar, por no tener una relación con el Espíritu Santo, nos convertimos en una escala pequeña de aquello que Dios quería hacer con nosotros. Tristemente. Amén. Por causa de nuestra superficialidad espiritual, por causa de que no oramos, por causa de que simplemente nuestro momento más espiritual en la semana es cuando venimos al culto, por causa de que no entre semana ni siquiera sacamos un espacio en casa para levantar nuestra oración al Señor, para establecer nuestro altar familiar, para establecer en casa la presencia del Espíritu Santo, a causa de nuestra falta de profundidad, nos quedamos estancados y nos volvimos bonsái. Yo pensaba en mi ignorancia que un bonsái era un tipo de semilla.
era un tipo de árbol, era algo específico, pero no. Un bonsái es precisamente un árbol que pudo ser un gran árbol, pero que empezó a encontrar algo impresionante. Fue metido en maceta, empezó a ser recortadas sus raíces, empezó a ser podado de una manera específica, de modo que el árbol se fue quedando completamente, ¿qué? Estancado. Diga conmigo, estancado. Otra vez diga conmigo, estancado. Se quedó estancado. Y el problema de eso, mis hermanos, es que muchos de nosotros nos ha pasado eso. A causa de esas macetas en las que nos hemos dejado meter, a causa de esos ideas, pensamientos, conductas, hábitos equivocados, no estamos pudiendo realmente vislumbrar, disfrutar y vivir la vida en el nivel que Dios quería que la viviéramos. Y es tan triste imaginar llegar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial y encontrarnos con Dios mostrándonos el diseño de nuestra vida, mostrándonos el video, la película, la vida de Eliseo. Y aparece entonces allá un hombre haciendo una cantidad de cosas, sirviendo de una manera determinada, alcanzando una cantidad de personas, consiguiendo una cantidad de situaciones, de méritos. Pero sobre todo veo a un hombre allá intimando en la presencia de Dios. Veo a un hombre con revelación, veo a un hombre con sensibilidad, veo a un hombre que escucha a Dios, veo a un hombre que toma buenas decisiones. Y yo digo, ¿quién es ese? Y el Señor dice, ese era el Eliseo que yo soñé. Ese era el Eliseo que yo planeé. Ese era el Eliseo que yo diseñé desde la eternidad. Pero te dejaste estancar, te dejaste meter en maceta. Cuando podías ser un gran árbol, te quedaste siendo un elemento decorativo. ¿Para qué son los bonsái? ¿Para qué son? Un bonsái de limón, ¿quién puede sacar un fruto de ahí? Un bonsái de papaya, un bonsái no sirve para nada, para decorar. Y muchos cristianos nos quedamos siendo elementos decorativos del culto. Cristianos nominales que decimos que amamos a Dios y que vamos a la iglesia, pero no tenemos fruto. Amén. No llevamos fruto a donde vamos. No somos testimonio, no somos influencia, no inspiramos, ni siquiera se incomodamos a los demás. Por lo menos a cambiar su estilo de vida. Por lo menos que las personas digan, este man, esta señor o señora me incomoda, o si por lo menos inspira. Oiga, yo veo esta persona, estamos pasando todos dificultades, pero mire, no le falta nada. Estamos pasando todos por momentos complicados, pero mire, le siguen llegando ventas, pero mire, le siguen saliendo negocios, pero mire ¿qué estará haciendo? Andar en negocios raros. Eso es lo primero que piensan. Pero no. Es porque has decidido, como dice la palabra del Señor en el versículo que acabamos de leer, has decidido confiar en el Señor. Pero adicional, has decidido establecer que tu confianza es Dios, no el sistema. Es Dios, no tu negocio. Es Dios, no tus proyectos. Es Dios, no tus talentos. Tu confianza es el Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Así que el reto verdaderamente está en romper la maceta. Y ese es el enfoque de mi enseñanza en los pocos minutos que me quedan. Dígale que tiene a su lado, dígale, rompa la maceta. Otra vez dígale ahí con autoridad, dígale, usted también. Lo veo enmacetado, hermano, ¿qué pasó? Mi hermano, esta enseñanza para mí es una enseñanza más que necesaria, sobre todo en esta temporada. Usted tiene que ser brutalmente honesto y sincero con usted, no conmigo, no con el pastor Elías, no con la iglesia, no, con usted. Oiga, de verdad este 2024 estuve bien enmacetado. Ya no oro, ya no busco de Dios, ya no diezmo, ya no ofrendo. A duras penas voy cada 15 días a la iglesia. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con mi espiritualidad?
Y eso, mis hermanos, tiene que empezar a generarnos incomodidad. Eso tiene que empezar a generarnos inquietud. No nos podemos acostumbrar ni nos podemos amoldar a la situación que estamos viviendo, espiritualmente hablando. Necesitamos ir más allá. Amén. Entonces hay por lo menos 3 macetas que necesitamos romper en este 2025. Amén. O mejor dicho, desde ahorita, desde diciembre, necesitamos romper estas macetas para llegar listos, para empezar a echar más raíces y para empezar a crecer y para empezar a dar fruto, así como Dios nos lo pidió. Amén. La primera maceta que tenemos que romper es la ingratitud. Diga conmigo, ingratitud. Y tengo que unirme a lo que nuestro pastor Elías decía. Me encantó, no sabía lo que nos iba a pedir, pero mi hermano, yo le digo, no lo haga por hacerlo. A veces sacamos mucho tiempo para quejarnos, mucho tiempo para lamentarnos, mucho tiempo para vivir estresados y preocupados, y todo el tiempo rajando del gobierno y todo el tiempo rajando de la economía, y nuestras palabras se están convirtiendo en lazo, como dice la palabra. Has puesto lazo con los dichos de tu boca, y muchos de nosotros nos hemos atado a una vida en ruinas, nos hemos atado a una vida en escasez, no porque sea el sueño de Dios, no porque sea el proyecto de Dios, no porque ni siquiera te lo hayas buscado, es que lo hablaste, es que lo dijiste, es que tú mismo lo declaraste. Y lo que confieses con tu boca, eso será. Si usted en los dichos de su boca decide adoptar una actitud de gratitud, su vida va a cambiar. Porque en el cerebro está confirmado, escúchame bien, está confirmado científicamente que hay una parte del cerebro que se activa de 2 maneras. Escúcheme, no puede estar activada al mismo tiempo de 2 formas, solamente puede estar activada en un modo. Cuando usted está ansioso, cuando usted está preocupado, cuando usted está estresado, cuando usted vive todo el tiempo en alerta por el futuro, por lo que viene, por lo que va a pasar, se activa una parte en su cerebro, la misma que se suele activar de manera positiva y segregando una cantidad de cosas positivas en el cerebro, a nuestro cuerpo, que se activa cuando somos agradecidos. Amén. Entonces, usted va a elegir en este 2025 si usted va a vivir ansioso o usted va a vivir agradecido, pero las 2 cosas al mismo tiempo no puede. Amén. ¿Cuál va a ser el camino que usted va a elegir? ¿El camino de la gratitud o el camino de la ansiedad? ¿Cuál es el que va a escoger? No los veo convencidos. ¿Qué pasó? Otra vez, gratitud o ansiedad. Tercera vez que voy a preguntar. Más convencidos, por favor. ¿Gratitud o ansiedad? Muy bien, no esperábamos menos de ustedes. Así que comience escribiendo esa carta. Así que comience con sinceridad. Coja una hojita en blanco, píntela, échele colores, haga lo que quiera, pero ponga en palabras, en prosa, en escrito, aquello por lo cual usted le da gracias a Dios. Y cuando usted empiece a escribir, remóntese desde el principio del año. Oiga, mis hijos pudieron estudiar este año. Empiece por ahí. Empiece porque a usted no le faltó comida. Antes como que Dios le dio mucha y comience porque usted tuvo la oportunidad de estar sano, aún si no lo estuvo, pero hoy todavía tiene vida. Amén. Cosas que parecieran ser tan sencillas. Hoy, hace unas semanas, hablaba con un amigo muy especial y él me acompañó a un evento a tocar piano. Y yo sí lo había visto, hacía mucho tiempo que no lo veía. Yo también estuve desconectado un tiempo. Y yo le dije, pero ¿usted qué? ¿Usted qué hacía con su vida? Me dijo, no, pastor, imagínese, el año pasado yo estuve a punto de colgar los guayos. Dijo, un día me empezó un dolor en el pecho. Yo iba saliendo de mi trabajo. Dije, bueno, me estaba agotando mucho. Me fui para la oficina, para la clínica. Incluso me fui con el uniforme de trabajo. Y yo le dije a mi esposa, ahorita llego a la casa. Y llegó allá a la clínica. Y cuando llega le dicen, hermano, usted tiene la arteria supremamente dilatada. No era tapada, todo lo contrario, era lo opuesto, supremamente dilatada. Si yo lo dejo salir de esta clínica, usted saliendo ahí en la esquina se me va a morir.
Así que como médicos nosotros tenemos que restringirte la salida y tenemos que operarte a corazón abierto. En un par de semanas a él lo estaban operando, abriéndole todo esto. ¿Usted imagina que es cortar toda esta mano de costillas para poder organizar su corazón? Él decía: Eliseo, hasta toser era lo peor que me podía pasar. Incluso mi esposa llegaba y no hablaba, no me hacía hablar, no, solo ella hablaba, yo no hablaba, porque si yo hablaba me daban ganas de toser y el dolor era insoportable. Y él me decía: yo nunca había valorado poderme bañar solo. Me tuvieron que bañar en la cama las enfermeras. Y yo decía: ¿en qué momento la vida me cambió así? Él iba solo a un control con uniforme de su trabajo porque iba a llegar a la casa. Y estuvo 3 meses y medio en una clínica. Amén. Y hay cosas que uno solo valora cuando las pierde. Qué triste. Así que este año, mis hermanos, vamos a romper la maceta. ¿Por qué es una maceta? Porque es que el problema es que si usted no rompe la maceta de la ingratitud, usted se va a quedar dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. ¿Cómo le pasó a quién? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se enmacetó en su actitud crítica, en su actitud de conflicto, en su actitud de queja. Nada le gustaba, nada le parecía bien. El Señor le proveía, entonces no le gustaba lo que le proveía, y entonces le dio maná y ahora queremos codornices. Comieron codornices hasta que le jalía la carne por la nariz. Tampoco le gustaba. Y el Señor, mire, ¿sabe qué? Hablamos con la próxima generación, con ustedes nomás. Amén. Así que dígale que tiene a su lado, dígale: rompa la maceta de la queja. O la rompe usted o se la rompen en la cabeza. Segunda maceta, me toca correr, mi hermano, pero ahí voy. La desobediencia. Diga conmigo: desobediencia. Mira, una de las evidencias de que el Señor no es nuestra confianza es que nosotros no obedecemos a Dios, porque creemos que somos más sabios, más inteligentes, más estratégicos que Dios, y terminamos haciendo las cosas en nuestra propia opinión. Y el Señor Jesucristo lo dijo en Proverbios: no te creas sabio en tu propia opinión, ni te apoyes en tu propia prudencia. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es ¿qué? Es muerte. Y nos pasa continuamente, mis hermanos, que hay muchas cosas en las cuales nosotros no hemos trabajado. Hay cosas en las cuales nuestra vida, te amo, hijo, en las cuales nuestra vida ha cambiado continuamente. Y muchas veces Dios nos ha querido llevar a muchos escenarios maravillosos, magníficos. Ha querido producir en nosotros cosas maravillosas. ¿Y sabe qué pasa? Por nuestra desobediencia, por nuestra incapacidad de ser obedientes a la palabra de Dios, nos hemos quedado estancados. A veces Dios solo está esperando atentamente a ver qué tanto tú eres capaz de creerle. A veces Dios solo está esperando a ver qué tanto eres capaz de creer que así como los cielos están por encima de la tierra, así los pensamientos de Dios están por encima de los tuyos. A veces Dios solo está esperando a ver si eres tan bueno aprendiéndote versículos como viviéndolos, como aplicándolos. Porque muchas veces te jactas de versículos. Oh, mire, la palabra del Señor dice que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. La palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Bueno, qué lindo que te lo sepas, pero ¿lo crees? ¿Eres capaz de esperar cuando Dios te dice espera? ¿Eres capaz de dar el salto cuando Dios te dice salta? Pero nos hemos enmacetado en nuestra desobediencia, y eso, mis hermanos, nos ha estancado. Y pudiendo ser árboles frondosos, hoy somos tan solo bonsáis, figuras decorativas. Amén. Escalas pequeñas de las cosas grandes que Dios quiere hacer. Y me duele eso en el corazón. Para mí esta enseñanza es una carga muy fuerte, porque personas que hoy, después de 15, 20, 30 años en el Evangelio, 5, 10 años en el Evangelio, deberían estar produciendo mucho fruto, siguen estando decorando las sillas de la iglesia, siguen estando engrosando la lista de aquellos de la multitud. ¿Cuántas personas estaban sentadas, recostadas, esperando que les llegara el pan y esperando que les llegara
el pescado. ¿Cuántas habían? ¿Cuántos? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cuántos habían repartiendo panes y peces? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 12. A los 5,000 les llegó su trozo de pescado y su trozo de pan. Ellos ni por enterados se dieron de lo que pasó. ¿Quiénes veían cómo sacaban un pescado y aparecían 10? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que realmente van a ver milagros y prodigios? ¿Los recostados o los que se paran y sirven? Los que obedecen sin cuestionar. Señor, pero cojan la cesta, llévenla, alimenten a la gente, yo hago el resto. Pero Señor, pero nada. Entonces, si no quieres repartir, ve y recuéstate y espera que te llegue tu pedazo de pan. Comes y te vas como llegaste. Pero si quieres ver multiplicación, si quieres ver milagros, si quieres ver prodigios, si quieres ver sanidad, si quieres ver restauración de tu hogar, coja la cesta, mi hermano, y haga lo que Dios le dijo. Amén. Y rompa, por favor, la maceta de la desobediencia. Última maceta: el orgullo. Ya conmigo, orgullo. Otra vez ya conmigo, orgullo. Esta sí es una maceta bien dura. Amén. Bueno, al final la ingratitud, ahí vamos trabajándola. La desobediencia, una apretadita de clavijas. Pero el orgullo ya es cuando se calcifica la desobediencia. Ya llegamos a un punto, mis hermanos, donde nuestro corazón se endurece a tal punto donde hasta nos terminamos alejando de Dios. Personas que se alejaron de Dios porque Dios no le cumplió los caprichos. Personas que teniendo llamado, propósito, destino, palabra encima, a causa del envanecimiento de su corazón, no pudieron percibir la gracia. No pudieron percibir los regalos magníficos que Dios había incluido en su diseño para ustedes, para cada uno. Y miren, por ejemplo, el problema del orgullo, mis hermanos, es que el orgullo nos hace terminar mal. Amén. ¿Cuántos recuerdan la historia de Uzías? ¿Se acuerdan de Uzías? ¿Quién fue Uzías? Uzías fue un rey. Un rey que comenzó su vida bien, un rey que comenzó reinando bien porque se rodeó de personas sabias que le dijeron: hey, teme al Señor, obedece sus mandamientos. Y el chino, como no tenía nada más que hacer, como no tenía para dónde ir, pues lo hizo. ¿Y qué pasó? Dios lo prosperó. Pero cuando ya su guardia personal era de miles de hombres, de miles de personas, su corazón se llenó se enmacetó. ¿Te imaginas donde el corazón de Uzías no se hubiese dejado enmacetar por el orgullo? ¿Cuán lejos, cuán grande, cuánto tiempo hubiese podido disfrutar la bendición? Porque Uzías disfrutó la bendición de Dios. El problema es que a causa del orgullo no lo pudo disfrutar todo el tiempo que Dios hubiese deseado haberlo bendecido. Porque el día en que él decidió, como dice nuestro pastor Elías, personalizar su ministerio, decidió adorar a Dios a su manera, decidió que él, siendo rey y que no debía hacerlo, iba a presentar sacrificio como se le daba la gana. Y aun cuando los sacerdotes le decían: no lo hagas, ¿qué te pasa? Y Uzías no les prestó atención, sino que todo lo contrario, con el corazón lleno de orgullo, se enojó. Dios tuvo que ponerle un freno y decirle: a mí tus miles de personas no me van a limitar, porque yo soy Dios. Y dice que lo hirió de lepra en su frente. Amén. Amén. ¿Cómo terminó la vida de Uzías? Solo. ¿Cómo terminó la vida de Uzías? Como un bonsái, siendo una miniatura de aquello que Dios soñó que él iba a ser. Si hubiese sido ¿qué? Humilde. Si hubiese tenido un espíritu humilde. Porque Dios al humilde ¿qué? Pero al altivo. ¿Cuántos son humildes aquí? ¿Qué pasó? ¿Cuántos son humildes aquí? Amén. Dígalo con fe. Dígalo con fe. Y mire lo que Isaías dice. Isaías en capítulo 6 dice: en el año en que murió Uzías, vi yo al Señor ¿qué? Sentado en su
trono, alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Cuando murió Uzías, entonces vino la revelación a Isaías. Amén. Cuando muere entre usted el orgullo, cuando usted rompe la maceta del orgullo, entonces adivine qué pasa, que vuelve a ver usted a Dios obrando en su vida. Ve al Señor sentado en su trono alto y sublime, y ve cómo su poder rodea todo lo que usted hace, rodea todo lo que usted tiene, rodea todo lo que usted proyecta. Pero cuando usted es orgulloso, cuando usted es prepotente, cuando usted cree que se las sabe todas, entonces usted saca a Dios de la escena. Y dígame, mi hermano, ¿qué podemos hacer sin Dios? ¿Qué podemos hacer sin Él, según la palabra? Apartados de Dios, nada podemos hacer. Y cuando la palabra de Dios dice nada, es nada. ¿Se da cuenta del peligro de vivir enmacetados? ¿Se da cuenta del peligro de vivir una vida limitados por nuestra ingratitud, por nuestra desobediencia, por nuestro orgullo y por muchas otras cosas más? Yo quiero que usted las logre identificar y pídale revelación al Señor. Señor, ¿qué me está enmacetando? ¿Qué me está limitando? ¿Qué está haciendo que yo, en lugar de ser un árbol frondoso del que habla Jeremías capítulo 17 versículo 7, termine siendo simplemente una escala menor, un prototipo de lo que tú soñaste? Y más que echarse las culpas y por mi culpa, por mi gran culpa. No, mi hermano, tome curso de acción. Empiece a buscar la presencia de Dios, que sus raíces se extiendan a las corrientes de las aguas. Amén. Que sus raíces, es decir, que su vida espiritual no anhele otra cosa más que estar continuamente unido a las corrientes de las aguas. Cuando una raíz alcanza a tocar el agua, ¿qué hace? ¿Será que se recoge y vuelve y sale? ¿Será que se recoge de lunes a viernes y el sábado y el domingo ahí sí se conecta al agua? ¿Será que va cada 15 días a culto? Recíbalo, hermano. No, una vez la raíz se extiende al agua, permanece, porque eso es lo que va a mantener con vida y va a mantener el árbol verde y va a mantener el árbol con fruto. Y aunque vengan sequías, y aunque hagan años difíciles, y aunque vengan temporadas complicadas, y aunque pasemos por pruebas, y aunque vengan enfermedades, y aunque pasemos con dictámenes médicos complicados, situaciones económicas, despidos, situaciones difíciles con los hijos, con el esposo, con la esposa, ¿qué va a pasar? Vamos a permanecer, vamos a sostenernos. Llegará el momento donde Dios nos sostiene, llegará el momento donde Dios nos hace expandirnos, luego llegará el momento donde Dios nos seguirá sosteniendo y luego nos volverá a expandir, pero no para atrás. No retrocederemos, porque nuestras raíces, nuestra intimidad, nuestro profundo estará siempre conectado con la presencia de Dios.